En este vídeo, vamos a hablar de la complejidad del sistema digestivo, y en particular de la digestión y absorción de macronutrientes. La digestión se inicia en la cavidad bucal, donde se encuentran los dientes y la lengua, que son los responsables de iniciar la digestión. Los dientes participan en la digestión a través de la masticación, que permite la trituración de los alimentos. Los dientes están recubiertos por una sustancia muy dura llamada esmalte, que de hecho, es la sustancia más resistente que nuestro cuerpo puede sintetizar, y es necesaria, porque en determinadas zonas, especialmente en las muelas, la presión que los dientes hacen sobre los alimentos es enorme, comparable a la que haría una persona de 80 kilos con su propio peso. Y para evitar fracturas, es por lo que los dientes están protegidos por una sustancia como el esmalte. La lengua es un músculo muy flexible, de hecho es el músculo más flexible de nuestro cuerpo. La función de la lengua es mezclar la comida y recuperar restos de alimentos, que hayan podido quedar distribuidos por la cavidad bucal, y llevarlos al centro para facilitar su masticación. En la digestión que tiene lugar en la cavidad bucal, también tiene un papel muy importante la saliva. En la cavidad bucal, existen diferentes tipos de glándulas salivares. Las glándulas salivares sublinguales y submandibulares producen saliva de forma continua. La saliva contiene calcio que es necesario para la formación del esmalte. La saliva producida por las glándulas salivares sublinguales y submandibulares contiene una mayor proporción de calcio, que puede depositarse en forma de sarro. Por ello, estas glándulas salivares son las principales responsables de la formación del sarro. Las glándulas salivares parótidas producen saliva estimulada, es decir, no producen saliva de manera continua, sino que lo hacen únicamente cuando comemos. Esto es así, porque la saliva juega un papel muy importante en la digestión de los alimentos que tiene lugar en la cavidad bucal. La saliva participa en la digestión lubricando la comida, lo que facilita su masticación. Además, la saliva contiene una proteína, que es un enzima llamado amilasa, capaz de digerir los carbohidratos presentes en los alimentos. Los enzimas son proteínas claves en la digestión. Actúan como unas tijeras, cortando los macronutrientes que componen los alimentos en pequeños trozos, hasta obtener las biomoléculas que los componen. Los enzimas que permiten digerir los carbohidratos y obtener monosacáridos se llaman amilasas. Los enzimas que permiten digerir las proteínas y obtener aminoácidos se llaman proteasas. Y los enzimas que permiten digerir los lípidos y obtener ácidos grasos y glicerol se llaman lipasas. La saliva contiene amilasa, por lo que se inicia ya, en la cavidad bucal, la digestión de los carbohidratos presentes en los alimentos. La saliva se genera a partir de la sangre, y por ello contiene algunos componentes del sistema inmunitario presentes en sangre, como son los anticuerpos. En la cavidad bucal, la saliva está en contacto con el exterior, por donde pueden entrar patógenos, por lo que actúa como una barrera de protección. Y los anticuerpos juegan un papel muy importante en esta protección. Con una función protectora, también encontramos en la saliva mucinas. Las mucinas son sustancias capaces de aglutinar patógenos para facilitar su eliminación. Las mucinas son las responsables de que podamos hacer burbujas con la saliva, como hacen los bebés. La aglutinación de patógenos es muy útil, ya que en la saliva también existen proteínas con acción bactericida que pueden atacar y destruir patógenos. En la saliva también viven bacterias no patógenas, que ocupan la superficie bucal, impidiendo que ésta pueda ser colonizada por bacterias patógenas. Las bacterias se reproducen más durante la noche, porque hay menos producción de saliva y por tanto de componentes del sistema inmunitario. Por ello, es muy importante limpiarse los dientes antes de acostarse, para reducir el número de bacterias que pueden multiplicarse por la noche. Y también limpiarse los dientes por la mañana, para eliminar el exceso de bacterias que se hayan multiplicado durante la noche. La saliva también contiene una sustancia llamada opiorfina, que es un potente analgésico, 6 veces más potente que la morfina. ¿Y por qué se necesita un analgésico tan potente en la saliva? Pues porque tanto la cavidad bucal como la lengua están llenas de terminaciones nerviosas que las hacen zonas extremadamente sensibles. Seguro que todos habéis experimentado las molestias que puede causar una pequeña semilla incrustada en las muelas, o la facilidad con la que se detecta arena en la comida, y de igual forma lo dolorosas que son las heridas en la boca por minúsculas que sean. Todas estas sensaciones serían insufribles si no tuviéramos opiorfina en la cavidad bucal. El alimento que se ha empezado a digerir, y que recibe el nombre de bolo alimenticio, pasa de la cavidad bucal a la faringe. El paso del bolo alimenticio de la cavidad bucal a la faringe se produce por un movimiento voluntario, llamado deglución.
La deglución es un movimiento bastante complejo, porque necesita la coordinación de varios nervios craneales ubicados en el tronco encefálico. Muestra de la complejidad de este movimiento es que los bebés tienen que aprender a tragar, y también en los ancianos, cuando hay algún tipo de problema cognitivo, pueden tener dificultades en esta coordinación y por tanto en la deglución. Cuando existen problemas en la deglución se habla de disfagia. La disfagia afecta al 30% de las personas afectadas de esclerosis múltiple. Y las principales causas de esta disfagia son la existencia de lesiones en el tronco encefálico que afecten a la coordinación de la deglución, o que los pacientes tengan lesiones en otras zonas del cerebro que causen disfunción cognitiva, y por ello problemas en la coordinación de la deglución. En la faringe existen dos conductos, un conducto llamado tráquea que lleva al sistema respiratorio, es decir, a los pulmones, y otro que lleva al sistema digestivo. En la tráquea existe una válvula llamada epiglotis, que puede moverse cerrando y abriendo la entrada. Cuando respiramos, la epiglotis se abre, de manera que el aire puede acceder a ambos conductos. Cuando comemos, la epiglotis se cierra, evitando que el bolo alimenticio pueda colarse por la tráquea. De la faringe, el bolo alimenticio pasa al esófago. El bolo alimenticio avanza por el esófago, gracias a un movimiento involuntario llamado peristalsis. Debido al reducido diámetro del esófago, este tiene que deformarse para permitir y facilitar el avance del bolo alimenticio, de manera similar a cómo avanza el alimento en las serpientes. Del esófago el bolo alimenticio pasa al estómago. El estómago está formado por 3 capas musculares, que son necesarias para que el estómago pueda dilatarse y permitir la entrada de cantidades grandes de alimento. Además, estas 3 capas musculares también son las responsables del movimiento del bolo alimenticio en el interior del estómago, que por un lado estimula a las células del estómago para que produzcan jugo gástrico, y por otro lado facilita que el bolo alimenticio se mezcle con este jugo gástrico. El jugo gástrico contiene ácido clorhídrico, que sirve para digerir todos los nutrientes, proteasas, que digieren las proteínas, moco, que protege a las células del estómago del propio jugo gástrico, y gastrina, que es una hormona que induce la producción de jugo gástrico, en un proceso que se conoce como retroalimentación positiva. Tras la digestión en el estómago el alimento se fragmenta en trozos inferiores a 2 milímetros, y deja de llamarse bolo alimenticio, para pasar a llamarse quimo. El quimo pasa al intestino delgado para su completa digestión a través del esfínter pilórico o píloro. El tiempo que los alimentos están en el estómago para su digestión varía dependiendo de su composición. Alimentos ricos en carbohidratos, como por ejemplo la pasta, están poco tiempo en el estómago, menos de 2 horas. Del estómago estos alimentos pasan al intestino delgado, donde son completamente digeridos y la glucosa que los compone pasa a sangre en menos de 2 horas desde la ingesta. Esta es la razón por la que los deportistas toman platos ricos en carbohidratos antes de competiciones, para estar seguros que en un periodo corto de tiempo tendrán la energía suficiente para la competición. Alimentos ricos en proteínas y lípidos, como por ejemplo unas salchichas, requieren más tiempo para su digestión en el estómago, alrededor de 6 horas. Esta es la razón por la que tras comer platos de este tipo, nos sentimos saciados durante más tiempo. Los alimentos ricos en proteínas están un periodo de tiempo más largo en el estómago, porque hay proteasas que permiten su digestión. Del estómago el quimo pasa al intestino delgado. En el duodeno, que es la parte del intestino delgado que conecta con el estómago, es donde tiene lugar la mayor parte de la digestión de los alimentos y la absorción de los nutrientes. El hígado, que está ubicado junto al intestino, secreta una sustancia llamada bilis o hiel, que se almacena en la vesícula biliar. Cuando el quimo llega al duodeno, la vesícula biliar lo detecta y se contrae, liberando la bilis al interior del intestino delgado. La bilis es muy importante en la digestión, ya que contiene sustancias capaces de emulsionar los lípidos. La llegada del quimo al duodeno también la detecta el páncreas, que secreta enzimas, tanto amilasas como proteasas y lipasas, necesarios para la digestión. El paso del quimo por el intestino delgado también estimula la producción de amilasas y proteasas por las propias células del intestino. En presencia de la bilis y de todos estos enzimas, el quimo se digiere y se liberan las biomoléculas que componen los macronutrientes, es decir, monosacáridos, principalmente glucosa, de los carbohidratos, aminoácidos de las proteínas, y ácidos grasos y glicerol de los lípidos. Estas moléculas se absorben y pasan a sangre para ser distribuidas por todo el organismo, y utilizadas por órganos y tejidos que las necesitan para su funcionamiento. Los monosacáridos y los aminoácidos pasan directamente a sangre,
mientras que los ácidos grasos y el glicerol primero pasan a la linfa, que es un sistema circulatorio que discurre paralelo a la sangre, y de la linfa pasan a la sangre. La estructura del intestino delgado en vellosidades y microvellosidades hace que la absorción de estas biomoléculas sea muy eficiente. Una vez que el quimo se ha digerido en el intestino delgado y se han absorbido los nutrientes, los restos de alimentos que ya no se pueden digerir pasan al intestino grueso o colon. El intestino grueso está formado por células epiteliales, que están recubiertas por un moco, en el que viven bacterias que constituyen la microbiota intestinal. Estas bacterias son capaces de digerir los restos de alimentos que nosotros no podemos digerir, en un proceso llamado fermentación. Durante la fermentación se producen productos como vitaminas y ácidos grasos de cadena corta, que son muy beneficiosos para el organismo y que por ello se absorben y pasan a sangre. Finalmente, los restos de alimentos que no pueden ser digeridos por las bacterias de la microbiota intestinal, se excretan a través del ano, en un proceso llamado defecación.